Te saluda Steven Valencia y te doy la cordial bienvenida a nuestro episodio que le hemos titulado Pensar en grande como un millonario. Bueno, hoy les quiero compartir, yo estoy releyendo un libro que se llama Los secretos de la mente millonaria, del autor T. Harv Eker, y este libro es un bestseller, un número 1 en ventas. Es un libro que se escribió ya hace rato, pero es un libro muy bueno y es un libro que principalmente trata sobre la mentalidad del dinero, la psicología frente al dinero. Yo lo leí hace ratillo y este mes lo estoy leyendo otra vez, y qué importante es cuando uno vuelve a leer un libro con otra perspectiva, con otra mirada, con otra información, en otro momento de tu vida, cuando empiezas a ver de manera distinta las cosas. Y este libro en lo particular tiene mucha teoría de la que yo he aplicado en mi vida, que me ha hecho una mejor versión, que me ha ayudado muchísimo para poder ver el mundo, los negocios, la vida, el dinero de una manera completamente distinta. Y él habla sobre el poder de las declaraciones y habla sobre algo que se conoce en el libro como archivos de riqueza, o él lo describe en el libro más bien como archivos de riqueza. Y estos archivos de riqueza básicamente son conceptos que él te pide que instales en tu mente para que pienses como un millonario. Y hoy en lo particular he usado el archivo de riqueza número 4 para compartirte algo que en lo personal me parece muy importante que nosotros interioricemos y entendamos, y que lo apliquemos en nuestras vidas. Y tiene que ver con pensar en grande, pensar como un millonario. Dice el archivo de riqueza número 4 del libro T. Harv Eker: la gente rica piensa en grande, la gente pobre piensa en pequeño. En lo personal, ojo, no, recuerden, riqueza y pobreza son estados mentales. En lo personal, cuando yo estaba pequeño, hablo de cuando tenía tal vez entre 5 y 10 años de edad, en ese periodo, pensar pequeño era normal, y pensar en grande para mi familia, los que influenciaron mi proceso de crecimiento, no era lo más normal. Habían unos patrones, o existían más bien unos patrones en mi familia que no permitían que pensaran en grande. Se pensaba en pequeño porque siempre estábamos sujetos a la realidad de lo que nuestros ojos observaban y de lo que había al entorno o en el círculo íntimo de mis influenciadores. Hablo de mis padres, mis abuelos y mis tíos y tías, que por supuesto, como siempre le he mencionado, los amo con el corazón, y ellos me dieron desde el amor lo que tenían para darme. Entonces, cuando se veía algo grande, no se sentían como merecedores, y por ende pues eso se lo reflejan a uno, entonces no se veía uno como merecedor. Por ejemplo, voy a hablar de diciembre cuando tú estás niño, entonces o más bien voy a hablar de mí, diciembre cuando yo estaba pequeño. Entonces aparecía en televisión la propaganda del juguete ese espectacular que hacía que tus ojos brillaran y te emocionaras pensando: uy, yo quiero eso y se lo voy a pedir al niño Dios. Entonces escribías la carta, pero cuando llegaba el regalo, bueno, cuando llegó mi regalo, muchas veces no llegaba lo que aparecía en televisión, algo parecido, pero no era exactamente el mismo. Igual pues uno está niño y a uno le emocionan los regalos, por supuesto mucho más cuando llega el que tú pides, pero también tus papás en ese momento, o mis papás en este caso, me daban lo que ellos en ese momento podían hacer. Y no, si no se podía más, pues no se podía más, ya está. Pero ¿qué ocurre? Siempre era con esa limitante mental de que no, bueno, es que esto es lo que hay y ya está. Y a veces no nos retamos, no salimos del status quo para pensar mucho más allá, para ir en grande. T. Harv Eker habla en este libro de que las personas normalmente jugamos en algunos momentos de nuestra vida, la gran mayoría juega a ser pequeño, principalmente por dos cosas. La número uno, porque les da miedo, porque asusta realmente sentirse fracasado. El solo hecho de pensar en que voy a fracasar por pensar en grande. Por ejemplo, no, este año me quiero ganar 100 millones de pesos en $60,000. Voy a poner un ejemplo en dólares. Este año me quiero ganar $100,000. Me quiero ganar $100,000. El solo hecho de pensar la cifra ya inmediatamente genera caos mental y dice: uy, ¿y si no lo logro? Entonces ahí es donde empieza el miedo a tomar posesión. Entonces les da miedo pensar en el fracaso, y curiosamente les da más miedo en el éxito. Increíble, ¿no? O sea, da miedo el fracaso, pero increíblemente da más miedo del éxito. Y lo segundo, la gente juega a ser pequeña porque se siente pequeña. Es decir, esto tiene que ver con el merecimiento. No te sientes merecedor de las cosas grandes que tiene el universo para ti. Pregunta de reflexión: si en esta tierra, en este plano, en esta dimensión, en este universo hay cosas magníficas,
Por ejemplo, respirar es algo magnífico. Por ejemplo, que tú hayas llegado a este plano y dimensión cuando tuviste que competir con millones de espermatozoides. Por ejemplo, ver cómo la naturaleza por sí misma se provee, principalmente entrega, principalmente da sin esperar nada a cambio. Por ejemplo, ver eventos naturales como el que acaba de pasar, el eclipse. Por ejemplo, ver millones y millones y millones de estrellas. Por ejemplo, ver cómo los animales, por ejemplo los pájaros, sin ningún esfuerzo se alimentan y expanden su cuota de multiplicación. Por ejemplo, ver cómo pasan cosas maravillosas en el mar, ver toda la riqueza infinita que hay en el mar. Cuando uno empieza a reflexionar sobre eso, uno dice, caray, y yo si hago parte de esto, ¿yo por qué no me siento merecedor de lo grande que el universo que existe en el universo, que también me pertenece? Yo por qué no me siento merecedor de toda esta abundancia, de toda esta riqueza, de toda esta prosperidad, si yo hago parte de ella. Entonces, reflexiona. ¿Por qué no si tú haces parte de esto? Y básicamente es por unos conceptos preconcebidos, preinstalados, donde nos dicen, no, es que mire, es que a usted le tocó esto y pues ni modo, confórmese, antes agradezca, vea, no sea mal agradecido, que antes usted tiene, y te quedaste con esos patrones, esos paradigmas. No, o sea, al final de cuentas, ¿por qué no pensar en grande si tú tienes derecho a todo lo grande? O sea, te lo mereces y es parte de nosotros poder adoptar esto como un nuevo formato o un nuevo estilo de vida. Dice este archivo de riqueza que las personas ricas, las personas millonarias piensan en grande por una razón, porque ellos encontraron sus talentos y cogieron esos talentos, obviamente son propios, y los entregaron al mundo, agregándole valor al mundo. Voy a poner un ejemplo, la Madre Teresa de Calcuta. Me encanta este ejemplo porque esta mujer es increíble, es una muestra de liderazgo increíble. Ella, que hacía, aportaba valor a las personas pobres, a las personas que no tenían tanta solvencia económica, no eran personas que tuvieran apoyo por parte de gobiernos, eran personas que vivían en un estado fuerte de pobreza. Y la Madre Teresa de Calcuta lo que hizo fue aportar su tiempo amando a esas personas de una manera inconcebible, de una manera sin límites. Y esta mujer lo que hizo fue, se dio cuenta que ese era su don, amar a las personas, y lo hizo a miles y miles y miles y miles de personas en todo el mundo. Y ella puso ese don, ese talento natural, eso con lo cual ella llegó a este mundo, en manos de los demás. Y los demás le amaban, le agradecían por eso que ella hacía. Eso es un ejemplo muy lindo de poner su talento natural o su don al servicio de los demás. Por ejemplo, Mark Zuckerberg, me encanta el ejemplo de Mark Zuckerberg, me encanta su filosofía actual de vida, donde él lo que hizo fue poner las redes sociales agregándole valor a la vida social de las personas. Y lo que hizo esto fue masificarse de una manera increíblemente especial, porque lo que hizo fue encontrar una necesidad donde la gente se quería dar a conocer socialmente, conectarse para temas, independientemente de qué tipo de tema, pero temas en particular, o encontrar cosas importantes para los que buscamos cosas importantes, o cosas de ocio para los que buscamos también cosas de ocio. En fin, lo que él hizo fue entregar valor a las personas, y de esta manera él colocó ese talento, ese don con el que este hombre vino al mundo, en servicio a los demás. La pregunta es, ¿tú de qué manera estás sirviendo o a cuánta gente estás afectando realmente? ¿Estás colocando tus talentos o dones naturales al servicio de los demás? Y aquí viene algo que me encanta de T. Harv Eker cuando él lo menciona en este archivo de riqueza, porque él dice que nosotros lo que tenemos que hacer es encontrar realmente ese propósito, ese dharma, eso que realmente hace que brille tus ojos y que tu sonrisa sea auténtica y que tu corazón relinche de felicidad. Dice el libro, en palabras textuales del escritor, así: lo que yo he presenciado es que hay demasiada gente sin realizar su cometido, sin cumplir con su deber o con su dharma, como se diría en sánscrito. Observo a demasiadas personas que juegan a un nivel infinitamente pequeño, y a demasiada gente que permite que sea su yo egocéntrico, basado en el miedo, el que la rija. El resultado es que somos demasiados los que no estamos viviendo nuestro pleno potencial, en términos tanto de nuestra propia vida como de nuestra propia aportación a los demás. Así que, ¿por qué no dedicarle tiempo a eso que tú viniste a este mundo a hacer? ¿Por qué no pensar en eso de
bueno, ¿cuál es mi propósito? ¿Cuál es mi dharma? ¿Qué es eso que realmente yo quiero hacer en este mundo? Bueno, y ahí está la clave para poder pensar en grande, para poder pensar como un millonario. ¿Qué hago yo para servir a más personas desde lo que a mí me hace feliz? No es que a mí me hace feliz cantar. Bueno, ¿cómo hago yo para que cuando yo canto esto llegue a miles de personas, a millones de personas, que las influencie y que las motive y que las invite para que ellas también hagan esto mismo y se inspiren con mi ejemplo? Que si me gusta pintar, ¿cómo hago para que mis pinturas toquen los corazones de muchas personas, le encanten a millones de personas en el mundo entero? Bueno, eso es algo que yo debo de pensar y de trabajar. Y T. Harv Eker recomienda dos cosas. Dos cosas ¿para qué? Para que tú puedas realmente poner en práctica el tema de pensar en grande. Una de ellas es, anota los que creas que son tus talentos naturales. ¿Qué son talentos naturales? Pues las cosas que te haya ido bien por naturaleza. Eso que te sale bien, eso que la gente dice, es que vos sos muy bueno en eso. Eso que cuando tú lo haces realmente te hace sentir feliz. Y escribe también cómo y dónde puedes utilizar mayor cantidad de estos dones en tu vida y especialmente en tu vida profesional laboral. Es decir, por ejemplo, si a ti te gusta hablar en público, bueno, ¿cómo hago para que esto especialmente afecte positivamente mi vida profesional o mi vida laboral? Segundo, escribe cómo puedes solucionar los problemas a 10 veces más personas de las que ahora abarcas en tu empleo o negocio. Debes dar al menos con 3 estrategias distintas. Me gusta esto porque esto es acción, es decir, ¿cómo hago yo para que lo que yo hago pueda tocar más personas? Por lo menos 10 veces más personas de lo que hago actualmente. Voy a ponerte un ejemplo. Vamos a suponer que tu negocio es un café, ¿vale? Tú tienes un café, donde vendes pasteles y entre otros. Bueno, piensa, ¿cómo hago para que esta semana mis ventas se aumenten por 10? ¿O cómo hago, si tú controlas la entrada semanal de tus clientes, cómo hago para que esto se aumente en 10? Por lo menos saca 3 estrategias distintas. Steven, pero es que eso, ¿será que así funciona? No hay forma de darnos cuenta a menos de que lo hagas. Así que siéntate a hacerlo, dedícale un tiempo a esto. No tiene que ser 100 horas, dedícale un tiempo a pensar, ¿cómo hago para llegar a 10 personas más? Y al mismo tiempo armar 3 estrategias distintas para que esto llegue a mucha más comunidad. Bueno, eso era lo que te quería compartir hoy. La gente rica piensa en grande, la gente pobre piensa en pequeño. Recuerda, nuestro objetivo es aprender a pensar en grande como un millonario. Y por supuesto, ahí te dejo la descripción y la declaración para finalizar este podcast del día de hoy, que nos recomienda el escritor del libro Los secretos de la mente millonaria, y es: pienso en grande, elijo ayudar a miles y miles de personas.